a un par de minutos de iniciar. Estamos en vivo. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludos a toda la sociedad en general, saludos a toda la sociedad y a toda la comunidad universitaria en una edición más de este gran proyecto que tiene nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde nos damos una vez más en este encuentro virtual, agradeciendo a todos los espectadores, agradeciendo a todos los maestros que nos siguen, agradeciendo a toda la comunidad estudiantil que también nos sigue a través de las redes, de las redes sociales, a través de las páginas de Facebook, tanto de la Facultad de Contaduría Pública, como también de la Facultad de Economía y del World Trade Center, y de la misma página de Facebook este gran proyecto Hospital Promipyme, Universidad Autónoma de Nuevo León. Deseando primeramente que todos se encuentren bien, que todos en sus casas nos sigamos escondiendo, como hemos dicho, de todavía este COVID. Bueno, que sin duda todavía hay mucho camino que recorrer. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy un tema, pues por demás, como han sido los que hemos tocado, por demás un tema interesante, un tema que nos lo han hecho llegar los micro y los pequeñas y las medianas empresas. Sin duda algo de lo que han estado adoleciendo y adolecieron desde marzo del año pasado, de marzo pasado, y desde abril, cuando viene este decreto en el que se anuncia el tema de suspender actividades esenciales, no esenciales, y sin duda esto nos pescó, como dicen, nos pescó la ola del COVID, a veces mal parados o distraídos o en otro ambiente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar esa parte que trajo qué hacer con las relaciones de trabajo, qué alternativas hacer, ¿no? Y bueno, el día de hoy nos acompaña un gran conocedor, un gran amigo de la Facultad de Contaduría, un gran conocedor de la sociedad, el doctor Enrique Macías. Muchísimas gracias, doctor, por tu presencia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo por sumarte a este gran proyecto de poder ayudar y poder transmitir y aclarar aquellas dudas e inquietudes de aquello de lo que hicieron, de lo que no debieron hacer, y si lo hicieron, cómo poderlo corregir para evitar más problemas. Doctor, bienvenido a esta tu casa, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y hoy al Hospital Promipyme de la universidad. Tu audio, listo. A ver si ya me escucho ahí muy te bien. Escuchas, doctor, sí. Gracias. Pues muchísimas gracias, maestro Alan, por la invitación, y quiero obviamente agradecer al director de FACPEA, al doctor Luis Alberto Villarreal, también esa distinción que nos hace en poder exponer en nombre de la facultad, ¿sí?, algunos conceptos que creo que son de mucho interés para la sociedad, y en este caso poder llegar a ese sector de las pymes o micros, pequeñas y medianas empresas, a las cuales pues siempre tratamos de ayudar y darles todas las herramientas necesarias para que puedan afrontar esta situación que hoy nos tiene pues un tanto nuevo, una situación nueva, un tanto distraídos, tratándonos de adaptar. Entonces creo que es interesante ver el análisis desde el principio, cómo empezamos, y llegar al final a ver qué es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias, doctor, un honor. Y bueno, antes de iniciar, permítanme leer un poco la semblanza del doctor Enrique Javier Macías Rodríguez. Enrique Javier Macías Rodríguez es licenciado en Ciencias Jurídicas, egresado de la Universidad Regiomontana, en donde también cursó su maestría en Derecho Laboral. Además, tiene un doctorado en Derecho Eclesiástico por la Universidad Cervantina. ¿Sí? Ha tenido una gran experiencia en todo lo que es el mundo laboral, en donde podemos destacar que ha iniciado y desde muy joven, por no decir desde muy chico, empezó en el mundo laboral, laborando, ¿no? Incluso desde un principio
siendo representante patronal en la Junta Especial número 2 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aquí en el estado de Nuevo León, además de ser asesor jurídico en el centro patronal, ¿sí?, de aquí de Nuevo León durante prácticamente los años 90, ¿no? En enero, ¿sí?, también de allá de los 90 fue director del área laboral del despacho Romero, Jaques y Mesta, sin duda uno de los despachos muy reconocidos en el mundo laboral, ¿sí? Trabajó y laboró también como jefe del personal y administración en las oficinas corporativas para Vitro Envases. Fue asesor jurídico de la Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Político y Registros Públicos de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Nuevo León. Además, también fue director jurídico y de Relaciones Laborales y coordinador nacional de recursos humanos para Grupo Securitas de México, SADCB, sin duda una de las empresas de seguridad más grandes a nivel no solamente nacional, sino mundial. Fungió también como director general de DICOMSA de Monterrey. También se desempeñó como director de recursos humanos del Ayuntamiento del municipio de Monterrey en el periodo 2001 al 2003. Fue director administrativo del Instituto Regiomontano de Hotelería, ¿sí? Y bueno, al día de hoy se ha desempeñado como asesor jurídico y consultor de más de 30 empresas, además de ser director general de la empresa Premium Soft, desarrolladora de uno de los sistemas de nómina para las empresas con el cumplimiento de todas las áreas legal, laboral y de seguridad social. Asimismo, actualmente también es presidente del Comité de Ética de Investigación de Desarrollos Biomédicos y Biotecnológicos de México. También actualmente forma parte del Consejo Académico de Asesores de la Universidad del Valle de México y socio de la plataforma expertosensalario.com, una plataforma en la que se dedica a dar la asesoría en todo el mundo laboral y de capital humano. En su experiencia académica, bueno, en su experiencia académica, sin duda, pues bueno, el maestro y el doctor Macías ha tenido y se ha desempeñado dando asesoría, cursos y capacitación en las principales cámaras industriales del estado de Nuevo León. Sin duda, ha sido docente actualmente en la Escuela de Especialidades para Contadores Públicos, dando e impartiendo todo lo que es la materia en Derecho Laboral. Asimismo, también fue y se desempeñó como maestro a nivel maestría de la maestría en Derecho Laboral y de Seguridad Social Infonavit en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Ha participado también tanto en la UDEM como en el Tecnológico y en una serie de cámaras a nivel nacional, ¿sí?, y de aquí, de la localidad, impartiendo todos los temas en el mundo laboral, seguridad social y relaciones laborales. Asimismo, su experiencia diplomática, desde junio del 2013, recibió por parte del gobierno mexicano el permiso para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Polonia en la ciudad de Monterrey, ¿sí?, y teniendo toda la circunscripción de los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León y Sinaloa, Tamaulipas, desempeñando ese cargo de cónsul honorario de la República de Polonia hasta septiembre del 2018. Bueno, pues sin duda el doctor Macías es un sinónimo del mundo laboral. Y bueno, qué mejor que tú, Enrique, nos digas qué pasó. ¿Qué pasó en el mundo laboral? ¿Qué llevó hoy al sector empresarial a estar tomando muchas decisiones de hecho y tal vez muchas de ellas muy pocas basadas en derecho? Decisiones que, si bien es cierto, eran con una finalidad de salir adelante de esta pandemia ante estas suspensiones de relaciones de trabajo, suspensiones de actividad, pareciera ser estábamos preparados. La Ley Federal del Trabajo, nuestras normas jurídicas estaban preparados. Sin duda, hoy en día, muchos de los micros, pequeñas empresas que hoy nos ven tomaron muchas decisiones basadas en lo que se dejó ir, lo que se decía, pero cuántas de ellas estaban sustentadas en situaciones de derecho que tal vez hoy todavía alcancemos a poder encaminar y poder enderezar para que esto no les afecte en la toma de decisiones y en los impactos que esto traerá el próximo año. Así que sin duda, doctor, pues quién mejor que tú para que nos platiques qué se hizo, cómo se hizo y qué se debió hacer ante la pandemia del COVID en el mundo laboral. Te cedo los micrófonos y adelante con tu ponencia. Gracias, maestro.
Pues muchas gracias, Alan, y gracias a todas las personas que nos hacen la distinción de escucharnos. Yo quiero sí retomar un poquito lo que estaba diciendo el maestro Alan, porque creo que el antecedente para entender es muy importante. Hoy vivimos una situación que definitivamente nadie esperábamos. Si nos hubieran platicado esto, hubiéramos dicho que era una película del apocalipsis, y creo que el antecedente más importante que tenemos, aunque muy breve, fue la influenza que vivimos en abril de 2009. Entonces, ¿por qué es muy importante este antecedente? Porque en este antecedente, cuando se emiten los documentos parecidos a los que vamos a ver, a platicar en un ratito más, se habla de un decreto por el que se ordena diversas acciones en materia de salubridad general para prevenir y controlar, etcétera. Lo importante es que se hizo un decreto el 25 de abril de 2009 para evitar la transmisión del virus de la influenza. Pero en ese decreto de 2009, lo que pretendía el gobierno, y lo hace en los considerandos del decreto, dice, actuar con apego a derecho. Esto es, ¿qué vamos a hacer de acuerdo a lo que las leyes dicen? Y eso es lo correcto, porque resulta que las autoridades no pueden hacer nada que no les esté expresamente permitido. Al revés que los particulares. Los particulares podemos hacer todo lo que no nos esté expresamente prohibido. Entonces, ¿qué decía la autoridad? Bueno, de acuerdo a lo que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y bueno, en esos decretos que se fueron armando, se le dio la facultad al secretario de Salud para que implementara todas las acciones necesarias para evitar el contagio. Pero una de las cuestiones principales es que en un acuerdo posterior al decreto se ordena la suspensión de labores. Si bien por solo 5 días, porque fue nada más del 1 al 5 de mayo, la verdad es que en lo que hace la autoridad respecto a esa suspensión, al verse limitada en sus funciones porque la ley no preveía nada, dice, bueno, las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a lo previsto en los contratos individuales, colectivos, contratos ley o condiciones generales de trabajo que corresponden. Si bien es cierto, este párrafo lo copiaron textualmente en los acuerdos que se hicieron ante el COVID, la diferencia es que en ninguna parte de estos acuerdos que se hicieron en 2009, ni en el decreto, se nos dijo hay que pagarle a los trabajadores de determinada manera. Y esta es una gran diferencia porque la autoridad reconocía que no tenía facultades para ordenar a los particulares hacer un pago. Yo hago a veces algunas analogías. Cuando me consultan los clientes y me dicen, oye, pues es que el decreto dice que le tengo que pagar a mi trabajador X cosa. Yo le digo, ¿y si el decreto dice que le tienes que comprar a tu esposo un carro nuevo, lo cumples? No, pues no. Bueno, ¿por qué no si también lo dice un decreto? Porque no pueden decirme qué hacer yo en mi familia o en mi relación con mi esposa en cuanto a qué le tengo que comprar y qué no, porque la autoridad no está facultada, entonces no estaríamos obligados. Y algo así fue lo que pasó, porque si ustedes recuerdan, cuando se hace la reforma laboral del 2012, uno de los, una de las exposiciones de motivos, básicamente el punto 13 de la exposición de motivos, hablaba de contar con más y mejores mecanismos que permitieran a la autoridad laboral responder de manera eficaz y oportuna ante situaciones de contingencia sanitaria, y expresamente decía, como la vivida en nuestro país en el 2009, estamos hablando de 2012, hacen referencia de que la reforma es para dotar a la autoridad, ahora sí, de facultades para poder hacer algo. Pero en esa situación, dice que las medidas que se proponían, y vienen varias, pero las más importantes, decía, prohibir la utilización del trabajo de menores y mujeres en estado de gestación o lactancia durante las contingencias sanitarias. Y además, en otro de los puntos decía, definir las consecuencias jurídicas que una situación de este tipo puede generar en las relaciones de trabajo. Es decir, la autoridad reconoce, no teníamos nada, no podíamos ordenar nada, vamos a poner ahora sí en la Ley Federal del Trabajo qué es lo que va a suceder. Y entonces viene la reforma del 2012,
Y en lo que tiene que ver con los artículos reformados en relación a la contingencia sanitaria, viene uno muy importante. Como ustedes saben, el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de las causas de suspensión de los efectos de la relación laboral, es decir, de la obligación de prestar el servicio y de la obligación de pago del salario. Entonces, en esta reforma, lo que hacen es agregar un artículo 42 bis, porque se agrega primero pues, la probabilidad de la suspensión por contingencia sanitaria. Pero ¿qué es lo que dice? Dice, en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de la ley. Y esto es muy importante porque dentro de las obligaciones de los patrones también se agregó una fracción, estamos hablando del artículo 132, se agregó la fracción 19 bis, en el que se señalaba cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente. Entonces, ya teníamos contingencia sanitaria y emergencia sanitaria. Pero luego, cuando en esta reforma, al hablar de lo que ya señalamos en la exposición de motivos, en el capítulo de trabajo de menores, insertaron en el artículo 168 que no podíamos utilizar a los menores primero en el caso de las mujeres, el artículo 168 decía que no podíamos utilizar a las mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia cuando se decretara la emergencia sanitaria, la contingencia sanitaria. Y luego decía que en estos casos, cuando se ordenara la suspensión general de labores, íbamos a estar a lo que disponía el artículo 429, fracción cuarta. Igual pasó con los menores. Tampoco en la ley se incrementó o se le adicionó un párrafo para decir que no podíamos utilizar a los menores de 18 años en los casos de contingencia sanitaria, pero en ambos casos dice la ley, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Pero además dice lo que mencionábamos ahorita de en la relación cuando la contingencia sanitaria sea o la suspensión sea de forma general. Y ahí es donde nos remite otra vez al artículo 429, fracción cuarta, que trata básicamente de otro artículo que es el 427, que ahorita vamos a ver. Si me permite, voy a compartir pantalla para tenerlos en el mismo contexto en que estoy yo. Creo que ya se está viendo la pantalla, ¿verdad? Y bueno, este artículo 429 nos dice, en los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas siguientes. Y la fracción cuarta, que esto es bien importante para entender qué es lo que estuvo bien o qué estuvo mal, dice, si se trata de la fracción séptima, que ahorita la vamos a ver, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. ¿Por qué es bien importante esto? Bueno, lo primero que les puedo decir es porque nos hace referencia que en este caso específico no requerimos la autorización del tribunal. Recuerden ustedes que tuvimos el cambio el año pasado para dejar de hablar de juntas de conciliación y empezar a hablar de tribunales. Entonces, no requerirá la autorización o aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y esto, cuando vemos el 427, dice, son causas de suspensión temporal de la relación de trabajo en una empresa o establecimiento. Es decir, no vamos a pagar, no vamos a prestar el servicio, pero tampoco vamos a pagar el salario. Y en este caso, la fracción séptima dice la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Entonces, esos son
Y bueno, obviamente nos señala el 432 cuándo tienen que volver a trabajar, porque en todas las demás causas de suspensión hay términos en los cuales deberán de volver a trabajar los trabajadores, perdón por el pleonasmo, y a lo mejor les dan 15 días dependiendo de las causas de suspensión. Pero bueno, en esta dice, los trabajadores estarán obligados a reanudar sus labores tan pronto concluya la contingencia. Y obviamente nos habla ahora sí de la parte de las sanciones o de las facultades que se le otorgan a la Secretaría de Trabajo para ordenar las medidas necesarias para evitar que se afecte la salud de los trabajadores. Y por lo tanto, recuerden ustedes que hoy la ley prevé que las sanciones sean por trabajador. A lo mejor nosotros decimos, oye, pues yo soy una pyme, tengo 10 trabajadores y me dijeron que la multa por X circunstancia son de 4,000 pesos. Sí, pero por cada trabajador. Y luego ya viene ahora sí, ya nos olvidamos de todos los antecedentes, nos olvidamos de la reforma momentáneamente y vamos a la postura de la autoridad, porque en la postura de la autoridad, cuando hablamos de los acuerdos que se emitieran, básicamente lo que nos establecieron en ese primer acuerdo del 24 de marzo era evitar la asistencia a los centros de trabajo y hablaban de los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo de desarrollar enfermedad grave o a morir por causa de ella. Y luego nos hablaban, y esto es absurdo porque en ninguna parte de la ley ni se habla de unos ni se habla de otros. Y dice que en todo caso les vamos a dar un permiso con goce de sueldo. Tampoco la Ley Federal del Trabajo habla de permisos con goce de sueldo. Entonces, ¿de dónde inventaron todo esto? No tengo la menor idea, pero pues sí trajo algunas consecuencias porque al no estar previsto en la ley, pues tampoco tendríamos la obligación jurídica de acatarlo. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a dar ruedas de prensa y a amenazar. Amenazar al grado que decían, y puedes ir a la cárcel, y te podemos cerrar tu negocio, y podemos hacer muchas cosas. Pero ¿en qué se equivocaron en estos acuerdos y decretos? Pues lo primero es que no dieron o no emitieron una declaratoria de contingencia sanitaria, porque lo que ellos hicieron fue declarar una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y luego, si hubieran emitido la declaratoria de contingencia sanitaria, solo hubiera tenido efectos en este primer momento para las embarazadas o en periodo de lactancia y para los menores de 18 años, pero no lo hicieron. Y bueno, lo que hacen es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y nos ponen plazos. Y luego nos modifican plazos. Y bueno, eso nos fue llevando, pero como vemos, al decretar una contingencia, una emergencia sanitaria, no cumplieron con la ley. La ley sí prevé los casos de fuerza mayor, los casos de emergencia, en ese mismo artículo 429, pero eso lo tenemos que someter a la autoridad. Entonces, con lo que hicieron, básicamente le queríamos hacer caso. Éramos actividades esenciales, pero a lo mejor no requeríamos a todo el personal porque obviamente nuestros clientes no iban a estar abiertos. ¿Y cuál era la alternativa que teníamos? Aquí vamos a entrar ahora hacia las alternativas laborales. La primera era reducir las horas de trabajo diarias o semanales y acordar ya sea el pago en proporción a dicha reducción de jornada o bien un pago mayor a esto. Y la segunda, cuando no éramos esenciales, y ahí viene lo más importante, porque la mayoría no éramos esenciales, aunque lo tratábamos de hacer y inventábamos un montón de cosas para seguir laborando, pues la verdad es que en muchas empresas lo primero que utilizamos fueron las vacaciones, para tratar de no afectar los salarios. ¿Y por qué digo tratar de no afectar los salarios si el decreto decía que permisos con goce y que suspendan y que todos paguen? Porque la autoridad no podía hacer eso. Y entonces lo que hicimos fue primero otorgar vacaciones, luego seguir pagando y decir, ¿sabes qué? Luego me lo compensas con tiempo por tiempo, es decir,
en lugar de pagarte horas extra, o en lugar de no veníamos los sábados, ahora sí vamos a venir los sábados para reponer y llegar a algún acuerdo de esos. Pero lo más importante, lo más lógico en ese momento y lo que sí podíamos hacer era lo que pretendió la autoridad, porque al hacer referencia a una causa de emergencia o una causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria, la ley lo que dice para esas situaciones es precisamente que tenemos que ir a la Junta, pero dijo, no, ya háganlo así. Pero la ley también dice que en esos casos vamos a pagar una indemnización, no salario. Y esta es la gran diferencia. No había que pagar salario, había que pagar una indemnización durante el tiempo en que íbamos a estar suspendidos. Y esa indemnización no podía ser mayor a un mes de sueldo, y ahí viene el truco. Porque teníamos varias alternativas. La primera tenía que ver, oye, vámonos con los que están en vulnerables. Y a esos inmediatamente todos los mandamos a sus casas, tuvimos miedo y actuamos bien. Pero ¿qué hacíamos con el trabajo si es que seguimos trabajando? Con el de las embarazadas, con el de los menores, con los del periodo de lactancia. Y entonces, pues teníamos que contratar a alguien para suplirlas. Y en ese caso decíamos, bueno, bruto, porque la ley sí nos prevé que podemos tener contratos por tiempo determinado. Oye, pero, pues, ¿cuál es la causa? Sustituir temporalmente un trabajador. Esto es expreso en la ley y eso estaba muy bien. El problema es que muchos nos consultaron, pero es que dijeron primero que era el mes de abril y luego lo pasaron a mayo y luego se fueron a junio. Y hay negocios que siguen cerrados, gimnasios, cines, etcétera, que hoy empiezan a abrir limitadamente. ¿Y por cuánto tiempo? Le tengo que hacer un contrato tras otro contrato, tras otro contrato. Y la verdad es que no, porque la propia ley nos da la salida. Dice el artículo 39 que cuando se vence el término que se hubiese fijado, subsiste la materia del trabajo, la relación queda prorrogada por todo el tiempo que dure dicha circunstancia. Es decir, subsiste la causa que de origen, subsiste la relación de trabajo sin necesidad de hacer otros contratos. Entonces, esa sería la primera alternativa en la cual tendríamos que tener varias precauciones. Estas precauciones son muy importantes porque para muchos el contrato es un documento, el contrato es un acuerdo de voluntades, puede ser verbal y en ese acuerdo de voluntades ya está el contrato. Pero ¿qué pasa si no tenemos el escrito donde conste ese contrato? Bueno, la ley dice que eso es una falta que le corresponde o que se le imputará al patrón. Y esto trae como consecuencia que al no tenerlo documentado, la relación es por tiempo indeterminado. Entonces, habíamos contratado a una persona para que supliera a alguien que estaba vulnerable, pero no hicimos el documento. Cuando termine la relación o cuando terminó la relación, seguramente van a decir, oye, y Milana, me estás corriendo porque no tuvimos la precaución de seguir lo que estaba establecido. Además, ahora, en relación con los contratos y con los contratos en general, no estoy hablando de estos mismos, estoy hablando de los contratos que tenemos a partir del COVID, algo que aprendimos con el COVID. Les decía que tanto unos con el del 2009 como estos de ahora, hablaban que en todo caso íbamos a estar a lo que se establecía en los contratos individuales, colectivos, contratos ley y condiciones generales de trabajo. Ahora lo que tenemos que hacer para no vernos en una situación como la que nos vimos es simplemente tenerlo previsto. En los contratos individuales de trabajo, en los contratos colectivos, podemos poner qué va a pasar. Nosotros tuvimos que irnos a hacer acuerdos con un montón de empresas. Hicimos más de 700 acuerdos para la suspensión de las labores, para establecer que les íbamos a pagar el 50% como indemnización, el 60%, el 70%, o que les íbamos a pagar el 100% por cierto periodo. Para no tener que ir a eso, lo podemos poner en nuestros contratos. Y ya no requerimos la aprobación de la autoridad como lo tuvimos que hacer porque teníamos miedo, porque no sabíamos
cómo iba a reaccionar la propia autoridad. La propia autoridad no sabía de qué iba a suceder después. Y tan fuera de derecho estaban los acuerdos y decretos que las juntas todas nos aceptaron los convenios de suspensión por mutuo consentimiento de la relación de trabajo. No pagamos el salario completo como quería. Pagamos lo que la empresa podía y eso salvó empresas. Eso les dio viabilidad financiera a muchas empresas. Pero pudimos haberlo evitado si desde el principio ponemos en el contrato cómo vamos a actuar cuando haya cualquier tipo de suspensión. Y creo que es una recomendación muy importante hoy en día poner una cláusula en nuestros contratos en los que digamos, si vuelve o en el momento en que la autoridad dicte una suspensión que traiga como, o dicte cualquier resolución que traiga como consecuencia la suspensión de las labores, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Y en el momento en el que suceda, aplicamos la cláusula del contrato. Y bueno, eso es en relación a los contratos. Porque, pues si bien es un punto que creo puede ser estratégico, la verdad no es el único punto que se va a ver afectado por esto del COVID. Resulta que desde siempre, desde 1970, que es la ley, el artículo 784, que es el que nos habla de la carga de la prueba que corresponde, o de la carga de la prueba y en los casos en que corresponde al patrón, pues trae dos fracciones que parecen iguales, las primeras dos. Digo, trae muchas fracciones, ¿verdad? Pero vamos a ver estas primeras dos, porque en ellas nos habla de que en todo caso va a corresponder al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre fecha de ingreso del trabajador y antigüedad del trabajador. Y entonces, cuando lo estamos viendo con las personas que no están muy metidas en la materia, dicen es lo mismo, la fecha de ingreso te da la antigüedad del trabajador. Pero no, resulta que la fecha de ingreso es una que nos sirve para determinar la antigüedad del trabajador, mas no determina la antigüedad del trabajador. ¿Por qué? Porque la antigüedad se genera con el trabajo. Y les voy a poner un caso que a lo mejor es muy común, pero no lo tenemos en el radar. Si nosotros tenemos una semana inglesa, es decir, tenemos el trabajo de lunes a viernes, 8 horas diarias, para que un trabajador, de acuerdo a lo que ya está previsto en la ley, cumpla un año, va a tardar 1 año y 2 meses para tener 1 año de antigüedad. Si no falta, si no se enferma. Porque todas estas causas van disminuyendo la antigüedad. A pesar de que ya tenemos sistemas que nos pueden generar todo esto, nos pueden calcular la antigüedad correctamente. La ley establece que tenemos que tener una comisión para establecer el cuadro general de antigüedades. ¿Qué es esto? Pues el cuadro general de antigüedades es que antes, cuando no teníamos sistemas, se juntaban los trabajadores y empezaban a ver, ¿tú cuándo entraste? No, pues yo entré en el 76 y tú, yo en el 78. Y empezaban a hacer un cuadro para decir quién era el más antiguo, porque tenía efectos escalafonarios, es decir, cuando había una vacante del nivel superior y no se había capacitado, pues tenías que subir al más antiguo. Y por eso teníamos las comisiones. Hoy lo hacen los sistemas. Sin embargo, dentro de las revisiones que hace la autoridad y dentro de esas revisiones por las cuales te pueden multar, está no tener tu comisión de cuadro general de antigüedades, entre otras comisiones, como puede ser la de reparto de utilidades, como puede ser la de capacitación y adiestramiento, como puede ser la de seguridad e higiene, etc. Entonces, al poder diferenciar fecha de ingreso del trabajador con antigüedad del trabajador, vamos entendiendo los efectos del COVID, porque todas esas causas de suspensión individual y de suspensión colectiva, pues nos entorpecen o nos disminuyen la antigüedad del trabajador. Y esto es, por ejemplo, en el caso del aguinaldo, el artículo 87 dice los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse, etcétera, antes del 20 de diciembre. Y les digo, antes del 20 de diciembre no es el 20, es el 19. Pero bueno, eso es aparte.
Y luego dice, los que no hayan cumplido el año de servicios tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este. Hoy en día, en el cual empezamos a trabajar en 2020 y trabajamos enero, febrero y marzo, y luego abril, mayo, junio, julio, agosto, no trabajamos. Pues esos meses, esos 6 meses que estuvimos suspendidos, no generaron antigüedad. Y por lo tanto, a esas personas o a nuestros trabajadores, al momento de pagar el aguinaldo que tengamos establecido, si es el de ley, 15 días, vamos a decir, oye, legalmente, ¿cuánto le tengo que pagar? ¿15 días? En teoría no, porque al no generarse antigüedad, tendríamos que pagar 7.5 días. Y esto, pues si bien es cierto que no es del todo bien visto por los trabajadores, pues también tenemos que ver la economía de las empresas. Y es totalmente legal y puede, obviamente, ayudarnos de manera financiera a un pago que a lo mejor no pudimos generar los recursos para realizarlo en este mes de diciembre. Y luego, por otro lado, tenemos las vacaciones. Y si se fijan en las vacaciones, trae exactamente el mismo efecto. Porque dice que quienes tengan más de un año de antigüedad, etcétera, pero lo dice por cada año subsecuente de servicios, no por cada año subsecuente. No es nada más, oye, no, pues es que yo entré el 1 de enero y el otro 1 de enero ya me tocan mis vacaciones de un año porque ya tengo un año. ¿Qué pasa si el trabajador se incapacitó por enfermedad general? ¿Qué pasa en este caso del COVID? ¿Le vamos a dar vacaciones cuando a lo mejor no trabajó en todo el año? El caso más extremo que a lo mejor tenemos de manera cotidiana es que en las causas de suspensión también se prevé que las personas tengan la obligación de ocupar cargos públicos, etcétera, y a lo mejor se va 3 años. Imaginen ustedes que tengamos que pagarles aguinaldo y vacaciones cuando se fue 3 años de suspensión porque se fue a ocupar un cargo público. Entonces, haciendo esa analogía ya podemos ver, oye, no, aquí nada más fueron 4 meses que estuvimos cerrados. Esos 4 meses retrasan toda la antigüedad de todos los trabajadores. Esos 4 meses retrasan, o más bien disminuyen, los días laborados para el pago de aguinaldo. Pero además, esos 4 meses, poniendo el ejemplo, porque a lo mejor fueron 6, a lo mejor fueron 5, a lo mejor fueron 3, también nos van a afectar en el pago de utilidades. Y tendremos que tener criterios, porque, bueno, primero van a decir, oye, si no vamos a tener utilidades, pero bueno, a lo mejor nos quedan utilidades de años anteriores y en ese caso tendremos que repartir ese remanente que no fue cobrado y tendremos que hacer nuestra comisión o nuestra comisión mixta para el reparto de utilidades y tendremos que tomar un criterio para la parte de los días trabajados en el año y el monto de los salarios devengados. Y esto es bien importante, ya que podemos tener trabajadores que no estuvieron suspendidos al mismo tiempo o no recibieron los mismos salarios. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que vamos a hacer para computar uno y otro? Es muy importante, como lo mencionaba, que sea la comisión la que esté involucrada. La ley no nos dice, son estos días los que cuentan y estos son los que no cuentan. Sino esa comisión va a tomar sus propios acuerdos y va a decir, ¿sabes qué? Los del COVID sí los vamos a tomar en cuenta. Los de otras enfermedades, no, porque esos no fueron generales. Podrán tomar sus propias resoluciones. Sin embargo, si no tenemos la comisión, nos puede ir muy mal. Ya tuvimos una experiencia con una empresa que dijo que sí pagó utilidades, pero que no tuvo comisión y que fueron y le multaron por cada uno de los trabajadores con algo así como 4,000 pesos, poco menos, pero la verdad es que tenía 800 trabajadores. Ya se imaginarán cómo estuvo la multa. Y bueno, hay otras partes donde nos puede afectar y esto es
algo que a lo mejor ni siquiera se ve con la autoridad. Cuando nosotros llegamos a una conciliación en demandas laborales, resulta que la autoridad lo primero que pregunta es fecha de ingreso y salario y con eso hace cuentas. Pero si nosotros trajéramos el cómputo de la antigüedad correcto, si nosotros dijéramos la persona entró hace 8 años, pero resulta que estuvo un año incapacitado por enfermedad general, ya lo hacen 7. Y resulta que tiene 60 faltas, ya lo hacen 6.8. Y así vamos disminuyendo. La autoridad no tendrá otra opción más que acatar lo que la propia ley dice. Insisto, la antigüedad se genera con el trabajo. Por eso también en el caso de la prima de antigüedad, dice que le vamos a dar el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. No dice por cada año que haya transcurrido, es por cada año de servicio. Igual pasa. En los casos, no vamos a entrar hoy porque creo que este sería un tema que habría que ahondar mucho, pero sí les puedo decir que en los casos de despido injustificado, no corresponde el pago de 20 días por año, salvo que lo que se haya mandado sea la reinstalación y se haya negado la reinstalación. Pero en el caso en que tengamos que aplicar el artículo 50 para el pago de 20 días por año, también esa antigüedad se vería afectada porque al igual que en el 162, dice por cada uno de los años de servicios prestados. Entonces, pues como verán, tenemos muchas áreas en las cuales podemos o tenemos que tomar en cuenta para esto del COVID. Obvio que las relaciones de trabajo van a cambiar. Tenemos el teletrabajo que hoy empezamos como algo, o el home office, como le quieran llamar, empezamos como algo necesario, pero para muchas empresas ya se convirtió en el día a día. Tenemos clientes que ya cerraron sus oficinas y que dejaron a los trabajadores en sus casas, laborando desde ahí. Algunos estudios señalan que es mucho más productivo la persona en la casa. Tenemos una iniciativa de ley en la cual ya se había aprobado el teletrabajo en una de las cámaras, se pasa a la otra, se aprueba en la comisión y está suspendido por algunos detalles que le faltan a esa iniciativa que tienen que ver con quién va a pagar la luz y quién va a pagar el internet y quién va a pagar todo ese tipo de cosas. Pero creo que la mayoría ya está conforme en este tipo de trabajo donde lo desarrollamos en nuestros espacios y pues ya es un uso que tenemos y que se va a quedar porque ha sido bueno para la mayoría y además está dando oportunidad de trabajar a personas que no lo tenían y a personas que tenían oportunidad de trabajar. Hoy las escuelas les quitan esa oportunidad de trabajar porque tienen que estar apoyando a sus hijos y esto del trabajo a distancia nos está dando una nueva forma de trabajo que si bien ya existía desde hace mucho tiempo, no tenía el auge que tiene hoy en día. Y pues bueno, básicamente eso es lo que quería compartirles en relación a los cambios del COVID y abrimos para si tenemos alguna pregunta por parte de nuestra gente. Muchísimas gracias a todos. Voy a empezar a ver las que están ya aquí. Tenemos la sección de preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna pregunta. Ok, vamos a ver algunas de las preguntas. Por aquí nos hace el favor de preguntarnos. Déjenme pasarlo para acá. Nos pregunta Alexis Medellín que si cree que una de las alternativas de los patrones fue despedir empleados para reducir costos. Sí, definitivamente sí. Mira, tuvimos la necesidad en algunas empresas de despedir gente porque si no la empresa no iba a ser viable. A veces despedir gente se oye muy cruel y sobre todo cuando estamos en una situación en que es muy difícil encontrar trabajo. Sin embargo, si no se despedía la gente,
Voy a poner un caso específico. Era una empresa de casi 1,000 trabajadores. Si no recortaban su plantilla 800, la empresa iba a desaparecer. Entonces tuvieron que despedir 200 personas. Pero gracias a despedir 200 personas, se pudo salvar el empleo de otras 800. Entonces, sí, definitivamente sí es una alternativa. Luego tenemos una pregunta anónima. Dice, si se hace mención del artículo segundo, si se presenta una contingencia sanitaria y se hace las personas vulnerables suspenden labores, se menciona que tiene goce de sueldo como denunciar cuando estas empresas no cumplen con la ley, debido a que muchas empresas despidieron tanto a personal como personas vulnerables sin dar un sustento. Les insisto, no hay, en la ley no hay ni siquiera el sustento para lo que hizo la autoridad. Los despidos generalmente son injustificados y por eso hay una indemnización de por medio. Si el despido fuera justificado, entonces no tendríamos por qué indemnizar a la persona por haberle quitado el trabajo. Tenemos también de Andrea Rodríguez Cermeño. ¿Cuáles serían los beneficios para las pymes de haber implementado adecuadamente lo que estaba establecido por la ley? ¿Y cómo afectarían a los trabajadores a largo plazo? Muy buena pregunta, Andrea. Mira, yo creo que si las pymes hubieran hecho lo mismo que hicimos con las grandes empresas, es decir, si hubiéramos hecho convenios de suspensión de labores en los cuales fijáramos una indemnización, tengo empresas que pagaron desde el 30%, 40, 50, hasta quienes pagaron el 100%. Si hubiéramos hecho eso, seguramente muchas de las pymes que hoy ya desaparecieron, ahorita estarían aún abiertas. Entonces, obviamente eso traía una afectación económica para el trabajador, pero era para poder conservar su trabajo. Mucha gente se quedó sin trabajo y se quedó sin trabajo y sin dinero de indemnizaciones porque la empresa ya no tenía. Creo que las medidas, aunque a veces duras, son adecuadas para conservar la mayoría de los empleos. En otras situaciones, por ejemplo, la crisis económica del 95, muchas empresas hicieron la reducción de jornadas a la mitad de la semana, por lo cual los salarios iban a la mitad de lo que la gente ganaba, pero fue con la idea de conservar empleos. Y esto hizo que empresas desde ese entonces todavía subsistan, gracias a esas medidas que se tomaron. Vamos a ver si hay más por aquí. Dice Valeria Carrión, convendría que una empresa hiciera un fondo de ahorro específicamente para prevenir los despidos de trabajadores por causas de una situación como lo es una pandemia como el COVID-19. ¿Sabes qué? Algunos países tienen el seguro de desempleo, que básicamente es algo parecido a lo que tú estás mencionando. En esos países, en el seguro de desempleo, las empresas y los trabajadores van aportando a un fondo que se utiliza cuando, sin una causa justificada, alguien despide a un trabajador. Y ese fondo en la mayoría de ellos, no se obtiene completo. Aquí nosotros dice, oye, me despidieron, me van a dar 3 meses y ahí nos vemos. Y a lo mejor sería el equivalente. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes los mismos 3 meses, pero repartidos en 6. Siempre y cuando no consigas trabajo y siempre y cuando estés buscando trabajo. Francia tiene una situación similar. Entonces, cada mes te dan 15 días del salario que tenía registrado y te están monitoreando si estás buscando trabajo. Y si estás buscando trabajo y no consigues, al otro mes te vuelven a dar 15 días y así sucesivamente hasta durante 6 meses. La mayoría no llega a los 6 meses y si observamos, obviamente es el mismo importe que los 3 meses que hablamos aquí. Luego pregunta Alexis García Andrade, ¿cree que la gente tenga dificultad para recuperar empleos o conseguir alguno nuevo cuando termine la contingencia? Yo creo que obviamente vamos a estar en una situación difícil porque el desempleo ha crecido enormemente, no se tuvieron apoyos para salvar empresas, eso trajo muchísimo desempleo y la falta de economía, por llamarlo de alguna forma, pues ha hecho que las empresas paren sus contrataciones. Sí tenemos, obviamente, empresas contratando, ya hay muchos que abrieron, pero no son los suficientes para la demanda que va a haber.
Y si vamos todavía más allá, tenemos una pérdida interesante del Producto Interno Bruto. Según los analistas, dicen que más o menos para el 2023, 2024, 2025, vamos a estar en los niveles que estábamos antes de la contingencia. Imaginen ustedes, toda la gente que hoy está saliendo a trabajar, que hoy está graduándose, y dice, voy a buscar empleo, voy a batallar mucho, tal vez no, porque si vienen bien capacitados, les sale más barato a la empresa que el que ya tiene más antigüedad. Entonces, hoy vamos a tener un desempleo muy fuerte. Se esperan situaciones de seguridad como las que tuvimos en 2010 muy problemáticas, no por la delincuencia organizada, sino por la falta de oportunidades y por la necesidad que van a tener muchas familias. Luego tenemos a Fátima Vega, que nos pregunta, ¿usted piensa que el llamado home office es la mejor opción para economizar en cuanto a gastos en la empresa? ¿Sabes qué? No necesariamente, ¿eh? Las empresas sí ya redujeron. Hay por ahí un estudio que las principales empresas en el mundo iban a dejar de rentar o de ocupar 1 millón de metros cuadrados de oficinas. 1 millón son un chorro, o sea, es muchísimo. Y esto gracias a dos cosas. Uno, al home office y otro a la reducción de personal. Pero no necesariamente es la mejor opción. A veces requerimos de la supervisión. Qué padre cuando las personas actúan y trabajan solos y son productivos, pero no es la mayoría de las empresas. Yo tengo muchos clientes que tienen a todos trabajando ahí, a pesar de que serían empresas que son muy viables para el home office. Empresas, por ejemplo, de telemarketing. Dice, oye, pues si lo único que hace es estar en el teléfono, lo puede tener en su casa, sí, pero el monitoreo que tienen las empresas, me dicen, no jala. ¿Por qué? Porque si la persona está cansada, se queda dormida, no lo puedo estar viendo y tendría que estar escuchando todas las llamadas. Entonces, no en todos los casos es la solución del home office, a pesar de que parezca que es la mejor opción en ciertas ramas. Luego nos pregunta Devani, ¿cree que la economía mejorará relativamente para las empresas al terminar la pandemia? Es un proceso. Esto no se va a dar de la noche a la mañana. Necesitamos activarlos. Hay gente incluso que dice, cómprame. Ahora que tuvimos el Día de Muertos, salieron aquí en el estado de las florerías que están por los panteones. Por favor, vengan a comprarnos porque no tenemos ya para subsistir. Si nosotros no activamos la economía, si nosotros pensamos, ¿sabes qué? Pues estoy gastando menos, a alguien estamos afectando. Tenemos que hacer girar el dinero para que vuelva a crecer la economía y todos tengamos. Luego dice César Villalpando, ¿es conveniente recurrir a despedir gente para hacer que la empresa sobreviva? Bueno, ya le contestamos. Luego dice, Fíjate, observamos otro... sí, fíjate, doctor, perdón que te interrumpa, porque bueno, como has visto, ¿no? Sin duda era un tema con muchísimas preguntas y algo que nos han hecho llegar mucho los pequeños y medianos, pues el microempresario, algo que han escuchado y vaya, lo has comentado en muchas situaciones, pero me gustaría que quedara muy claro esta parte, que hoy en sus contratos, tanto individuales como en sus contratos colectivos que estén haciendo ahorita o vayan a hacer el próximo año, algo que han estado preguntando mucho, oye, ya debiéramos dejar contemplada esta situación, algo que pues no estábamos, no decías, oye, ¿por qué voy a decir un día qué va a pasar en caso de que haya una pandemia, si suspendo o no suspendo? Y ha sido una de las preguntas muy frecuentes, doctor. Creo que es bien importante que eso poderlo reafirmar, porque creo que esa es una gran estrategia aparte y es algo que pudiera ayudarle mucho al micro y al pequeño empresario en poderlo poner, porque pues no sabemos cuántos rebotes más todavía vengan que nos obliguen el próximo año o todavía en lo que resta a volver a cerrar, ¿no? Y qué hacer en ese tipo de decisiones de autoridad. Sí, fíjate que sí. Y creo hay preguntas más o menos relacionadas. Por ejemplo, aquí estoy viendo la que sigue, voy en orden. Pregunta que dónde está, es una pregunta anónima, que dónde queda la parte humana de la empresa cuando estamos tratando de salvar las finanzas. Pues como lo dije,
oye, ¿vas a sacar a 2 para salvar a 8 o dejas a los 10 fuera? O sea, si no tenemos empresas con finanzas sanas, la empresa se va a acabar. Y por lo tanto, tú querías, no sé quién lo pregunta, pero tú querías, ¿me quedo con 8 trabajadores y despido 2? O simplemente a ver cuánto aguante hasta que ya no pueda subsistir nadie. Y luego hay otra pregunta de Naim que dice qué sucede cuando una empresa indemniza a un trabajador, pero después esta empresa quiebra, pues ya el trabajador ya cobró, ya bendito Dios alcanzó. Ese es el problema. La diferencia es que la mayoría no alcanza. No alcanza. O sea, no llegamos a ese punto de indemnizar. Aquí tuvimos empresas, sobre todo en la industria restaurantera, tuvimos empresas que estuvieron cerradas, que les estuvieron cobrando la renta y que lo poco que tenían ahorrado se fue en esos meses de renta y los trabajadores ya no alcanzaron nada. Entonces, a veces digo, ¿son medidas duras? Sí. Y a lo mejor yo les diría, oye, espérame, tienes 6 meses cobrando sin trabajar y todavía quieres indemnización. Entonces, la balanza es complicada y la perspectiva también es muy difícil. Imaginen ustedes que son el juez. Oye, pues es que vas a dejar una familia sin papá porque lo vas a meter a la cárcel. Sí, pero el cuate hizo un delito y es mejor para la sociedad que esté en la cárcel a que siga ahí con su familia. Entonces, el juez siempre tiene decisiones muy complicadas. Luego, pues tenemos un montón, Alan. Sí tenemos chance, ¿verdad? Sí, pues mira, sí, yo creo que digo, pues respetando los tiempos y respetando también tu agenda, yo creo que a lo mejor un par de preguntas más, porque bueno, sin duda, y bueno, sabíamos que iba a ser un tema que iba a traer muchísima polémica y sobre todo, no tanto polémica, muchísimas inquietudes, porque como bien has visto, ¿no? Muchos de los que nos escriben son pequeños empresarios, medianos empresarios que tomaron decisiones. Y bueno, pues queremos comprometerte aquí en vivo y delante de todo el público a llevar una segunda parte, ¿no? Una segunda parte, porque sin duda creo que habrá quedado muchos temas, insisto, muchas decisiones de hecho, pero cómo debemos de fundamentarlas con derecho para que esto mañana no me vaya a repercutir en demandas laborales y sobre todo también en temas de clima laboral y clima organizacional, que hoy también juega un papel muy importante, cómo mantener esta lealtad, cómo mantener esta unidad con el equipo de trabajo, buscando entre situaciones de hecho y de derecho, ¿no? Si quieres un par de preguntas más, doctor, y pasamos a entregarte tu reconocimiento, sin duda. Qué amable. Mira, pues todas las preguntas van por donde mismo. ¿Qué pasa con los trabajadores que ya se despidieron? Pues digo, si la empresa, y tenemos un problema fuerte porque la autoridad estuvo cerrada y hoy está trabajando limitadamente. Entonces, lo mejor hoy en día es llegar a acuerdos. Si la empresa tiene, va a poder llegar a acuerdos. Si no tiene, a lo mejor es una pérdida de tiempo. Hay muchos que dicen, oye, presenté la demanda, pero resulta que el negocio ya ni siquiera está. ¿Dónde la voy a notificar? Y empiezas y a lo mejor te vas a llevar 3 años y puede que ganes la demanda, pero no va a haber quien te pague. Entonces, yo creo que es importante ver también las causas por las que cierran los negocios y a lo mejor ser un tanto solidarios con esos negocios. Claro. Fíjate, doctor, perdón que te interrumpa, pero dices un tema importante, porque también tal vez quien nos está escuchando, además de tener su negocio o tener su pequeña o su mediano empresa, también puede ser él, a su vez, un empleado, ¿estás de acuerdo? Y que tú sabes que hoy en día también se ha estado abusando mucho. Entonces, como bien dices, tratar primero de llegar a una buena conciliación con tu empleador, en el caso de que tengas esa dualidad, ¿no? Que seas microempresario, pero aparte seas empleado, y que investigues, porque bueno, tú lo sabes, hemos conocido hoy también de mucha gente o pseudo asesores, tanto contadores, administradores como abogados, que no, hombre, vas a ver que yo te lo localizo y le andan, como dicen, ¿no? Le anda quitando el dinero al trabajador, de lo poquito que le han de haber dado en una indemnización o liquidación o de una gratificación, y luego andan demandando y andan perdiendo incluso, y como dices, la demanda no va ni prosperar porque pues resulta que ese empresario ya no está en el lugar donde rentaba, que también es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Que tanto como si quieres hacer una demanda, como eres el que te van a demandar, primero llega a esa parte conciliatoria para evitar estos problemas y luego que haya quien esté abusando
de quitarle, de por sí el dinero está muy escaso y que te lo estén quitando con mentiras, de que llegan, hombre, le vamos a quitar la casa al dueño, le vamos a quitar. Hemos sabido tú y yo de casos de gente que se va con eso y anda dando dinero pensando que sí van a obtener un beneficio, ¿no? Sí, fíjate que definitivamente, y pues creo, como decías, por el tiempo ya llegamos a la hora, pero pues nos quedamos aquí pendientes. Hay muchas preguntas del home office, hay muchas preguntas aquí hay una que me parece muy interesante, de por qué no les inyectan capital de trabajo en lugar de despedir gente. Pues yo creo que todos quisiéramos tener acceso a ese capital para salvar nuestras empresas. Recuerden, son empresas que a lo mejor tienen 20, 30, 40 años y lo que menos quiere el dueño es que se cierren. Pero si ya no puede, si ya no tiene clientes, si ya no vende, pues ¿quién le va a prestar dinero? Entonces, pues Claro. muchas gracias, maestro. No, hombre, doctor, ¿qué te puedo decir? Digo, encantado, sabemos de siempre tu disponibilidad. Agradecemos a todos los que nos siguen, a toda la comunidad que nos sigue, agradecemos a las tres grandes instituciones, a la Facultad de Economía, al World Trade Center de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a nuestra querida facultad, la Facultad de Contaduría Pública y Administración, quienes están haciendo posible que todo este proyecto del Hospital Promipyme salga adelante. Y este es el objetivo, tratar de darles y responderles dudas para que tomen decisiones, sobre todo para seguir manteniendo el equilibrio entre la fuerza de trabajo y entre la fuerza de capital. Y bueno, queremos hacerte esta entrega de reconocimiento, doctor, en el que la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través del Hospital Promipyme, ¿sí?, la Facultad de Contaduría Pública y Administración, la Facultad de Economía y el World Trade Center Monterrey, mediante el Hospital Promipyme de la Universidad Autónoma de Nuevo León, otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Macías Rodríguez por su participación como conferencista en el webinar Alternativas Laborales ante el COVID-19. En la ceremonia que se llevó a cabo el día de hoy, 10 de noviembre del 2020, ¿sí?, siendo hoy a las 6 de la tarde y terminando prácticamente a las 7 de la tarde. Alere Flaman Veritatis, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Y bueno, te lo haremos llegar de manera virtual, en donde tanto el doctor Luis Alberto Villarreal, director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, el maestro José Raimundo Galán González, director de la Facultad de Economía, y el doctor Eugenio José Reyes Guzmán, director del World Trade Center de Monterrey, agradecen tu presencia, agradecen tu participación en este gran proyecto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y queremos comprometerte, y tenemos por ahí ya un webinar que vendrá, ¿verdad? Vamos a ver las agencias, la agenda que tenemos programada, pero sí hay un tema que vamos a venir a platicarlo con ustedes, que es el tema del famoso home office, pero que debería ser el teletrabajo. Recuerden, los que nos escuchan, es un proyecto que ya se está llevando a cabo. Vamos a esperar si en este periodo de sesiones se va a aprobar, ya hay reforma al teletrabajo. Y créanme que una vez que se tenga la reforma, para no especular, hablaríamos de ella porque sin duda a todos nos va a impactar. Y queremos comprometerte, doctor, para que cuando llegue ese proyecto, pues nos vuelvas a acompañar otra vez y nos digas cómo debe de funcionar, cómo no debe de funcionar y qué es lo que debemos de hacer. Muchísimas gracias una vez más, doctor, y a nombre de todo el equipo del Hospital Promipyme, ¿sí?, la doctora Marta Rodríguez, el doctor Klender, todo el equipo, ¿sí?, que está atrás de producción, les agradecemos para que esto haya sido posible. Gracias, Alejandra, del World Trade Center, a Joana, a todo el equipo que hace posible las transmisiones, la maestra Cintia, a Yare, la maestra Rocío. La verdad que es bien importante agradecer porque hoy, sin este gran equipo que hay atrás, estas transmisiones y poder llegar hasta ustedes no se daría. Muchísimas gracias a todos. Espero que se puedan conectar en la siguiente y espero que esto les haya servido para que tomen buenas decisiones para seguir sacando a nuestro estado y a nuestras empresas adelante. Recuerden que todos los hombres y los que estamos en el mundo de los negocios, sin duda, nos estamos convirtiendo en los médicos de las empresas. ¿Y quién más que la parte más sensible? Los que estamos en las relaciones empresa-trabajador. Muchísimas gracias a todos, bendiciones, síganse cuidando y a seguir dándole para sacar a nuestro México y a nuestro estado adelante. Gracias, doctor, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Gracias.